Dice, un cuerpo se deja caer desde un edificio de la Ciudad de México. O sea, solamente nos dice eso. Calcular cuál será su velocidad final o la velocidad final que este objeto tendrá a los 10 segundos cuando llegue al suelo. Y la opción B, que es cuál es la altura del ejercicio. Si ustedes se fijan, a nosotros nos dan lo que es pocos datos, pero con esos pocos datos yo puedo hacer lo que es el ejercicio. ¿Cuáles son las fórmulas? Aquí las tengo, miren. Primero, tengo altura es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La segunda fórmula derivada del MRUA que queda velocidad final es igual a gravedad por el tiempo. La tercera que sería velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura. Y la cuarta que sería altura menos altura inicial va a ser igual a la velocidad final entre 2 por el tiempo. Muy bien, si ustedes se fijan, yo aquí tengo dos gravedades, por así decirlo. Tengo una que es en el sistema internacional, la gravedad se mide como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y esa misma gravedad en el sistema que aparece en el libro de Tippens, que es según el sistema SUEU, sistema americano, nosotros vamos a tener una gravedad de 32 pies sobre segundo al cuadrado. El ejercicio me va a definir si, por ejemplo, a mí me dan una altura, por ejemplo, en pie, entonces es mucho más simple aplicar este valor de la gravedad, pero todo va a depender del ejercicio, ¿verdad? Si el ejercicio me dice, por ejemplo, me dan muchos más datos relacionados con el sistema internacional, pues yo aplico esta fórmula. Pero en algunos ejercicios vamos a tener que aplicar este valor de la gravedad que corresponde a 32 pies sobre segundo al cuadrado. Muy bien, me piden en la primera inciso, ¿cuál es la velocidad final? Vamos a escribir los datos porque no me dan los datos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué datos me da el ejercicio. Me dan un tiempo, ¿verdad? Ese tiempo va a ser de 10 segundos. ¿Qué otra cosa me dan? ¿Qué otra cosa me dan? La gravedad, ¿verdad? Y esa gravedad va a ser de 9.8. Muy bien. ¿Qué me está pidiendo el ejercicio en el primer paso? Encontrar la velocidad final. ¿Qué fórmula voy a aplicar? Pues la fórmula de la velocidad final que más se adecue a los datos que yo tengo. En este caso, ¿cuál es? Podemos aplicar la fórmula 1 para encontrar la velocidad final que me pide el ejercicio. No, ¿verdad? ¿Por qué no puedo aplicar esa? ¿Por qué no la puedo aplicar para encontrar la velocidad final? ¿Tiene la variable de velocidad final esta? ¿Tiene? No, ¿verdad? No la tiene. Entonces, como no la tiene, no la puedo aplicar. Aquí yo tengo velocidad final para encontrar velocidad final, pero necesitaría encontrar la altura. Y la altura es la que me piden en el inciso B, por lo tanto tampoco la puedo utilizar. ¿Cuál es la fórmula que se me hace mucho más sencilla y que tengo los datos para poder sustituir? La segunda me dice velocidad final es igual a la gravedad por el tiempo. Entonces aplico esa fórmula. Velocidad final va a ser igual a la gravedad. Como es un movimiento de caída libre, la gravedad va a ser ¿con qué valor? ¿Jóvenes? ¿Con qué valor me va a salir la gravedad ahí? Si va hacia abajo. Positiva, ¿verdad? Entonces va a quedar 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. Me están pidiendo una velocidad final al cabo de los 10 segundos. Entonces escribo 10 segundos. Y simplemente multiplico. 9.8 por 10 me dan 98 metros y segundo al cuadrado por segundo. Cancelamos uno de los segundos y me queda la velocidad en
metros sobre segundo. Muy bien. Ahora me pide cuál va a ser la altura del edificio. Sencillo. Ya tengo la velocidad final. ¿Cuál fórmula puedo aplicar? ¿Cuál fórmula puedo aplicar? La primera, ¿verdad? Ajá, muy bien. Lo único que aquí tenemos que hacer una especificación. Vamos a suponer que el ejercicio nos dice, vamos a leer de nuevo, dice, ¿cuál será la velocidad final que este objeto tendrá 10 segundos cuando llegue al suelo? ¿Qué significa? Que para caer desde la parte de arriba hasta la parte de abajo, este objeto empleó 10 segundos. Si nosotros, por ejemplo, no tuviéramos cuánto fue el tiempo en caer al piso o caer al suelo, no pudiéramos aplicar esta fórmula. Porque puede ser que sean 2 segundos o 5 segundos y haya quedado en una de las ventanas. Necesitamos saber cuál fue el tiempo que empleó para llegar al suelo. Si tenemos ese tiempo, sí podemos aplicar esta fórmula. Entonces, como el ejercicio me dice que en 10 segundos fue cuando llega al suelo, entonces sí la puedo aplicar. Altura va a ser igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces simplemente aplico lo mismo. 1/2 de la gravedad va a ser positiva porque sigue la normalidad de la gravedad que es hacia abajo, entonces va a ser positivo 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 10 segundos elevado al cuadrado. Hagan por favor el procedimiento, multiplico 9.8 por 10 que me va a dar 98. Sí, 9.8 por 10 elevado al cuadrado, recuerden ahí, por 10 elevado al cuadrado que nos da 490 metros. Y ahí yo ya tengo la altura del edificio. Muy bien, jóvenes. Voy a parar esto acá. Muy bien. Sí.